Buenas tardes para todos. Vamos a dar 5 minuticos de espera, por favor, para las personas que aún se están conectando. Entonces, espero nos tengan un poquito de paciencia y ya iniciamos con la transmisión. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio al tercer webinar que tenemos en la asociación. Entonces me presento, mi nombre es Alejandra Cruz. Yo soy, en este momento, soy la directora ejecutiva y comercial de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Para nosotros es un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes. Quiero recordarles que tenemos asistentes de diferentes países en Latinoamérica y en todo el mundo. Hay personas de Perú, de México, de Chile, colombianos, la gran mayoría, pero pues nada, agradecemos mucho su asistencia. Entonces, bueno, este webinar se trata de farmacología del cannabis medicinal. Es dictado por el doctor Luis Alfonso Laverde, quien es médico y cirujano, especialista en epidemiología de la Universidad Surcolombiana, magíster en farmacología de la Universidad Nacional de Colombia. También tiene un diplomado en aplicaciones terapéuticas del cannabis medicinal de la Universidad del Rosario. Ha sido speaker en temas relacionados al cannabis medicinal, director de ciencias básicas, docente en farmacología en la Fundación Universitaria Navarra y asesor en fármaco epidemiológico en Willis Towers Watson. También estuvo en el Banco de la República como farmacólogo asesor en Nostray and Nuart y coordinador médico en Vitalis Pharma. Eh, También es profesional especializado de programas especiales en farmacoepidemiología en Audifarma, médico en el área de observación adultos medicina interna en Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo y médico asistencial, farmacólogo de industria farmacéutica y operadores logísticos, además de contar con competencias pedagógicas obtenidas desde la docencia y experiencia en investigación de temas relacionados en farmacología, farmacovigilancia y farmacoepidemiología con sus respectivas publicaciones. Entonces le damos una bienvenida al doctor Luis Alfonso Laverde.
Espero disfruten mucho de esta sesión y sea muy fructífera para todos. Les recuerdo que tenemos en la parte inferior, hay una parte donde pueden escribir sus preguntas. Al final de la sesión haremos como una respuesta a ellas. Y nada, buenas tardes, doctor Luis Alfonso, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias Alejandra. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Vamos a tener unos 60 minutos aproximadamente en donde vamos a hablar de algunas cosas muy concretas sobre el cannabis. Es un tema que es un poquito extenso, a pesar de que es relativamente nuevo su campo de investigación. Claramente no vamos a tocar nada de lo que tiene que ver con el consumo recreacional, es un tema totalmente aparte. Vamos a enfocarnos en lo que se tiene conocimiento hasta ahora sobre el cannabis medicinal. Incluso para qué se ha visto que sirve, para qué no se ha visto que sirve, y bueno, situaciones pues serían por reglamento, pues porque estamos en potencia de producto que nos puede tener beneficios, pero para algunas cosas muy concretas. Tal vez si uno recuerda la historia del opio, de donde después surgió la morfina y todos estos medicamentos opioides, en su momento también fue muy perseguido, tuvo muchos contradictores, pero terminó siendo originó unos medicamentos muy buenos, que ese momento depende del uso que le demos. Entonces, en estos minutos vamos a son un contenido son enfocados en las propiedades, un poquito de historia más o menos, la clasificación, la parte fisiológica de los cannabinoides, porque se ha demostrado que tenemos tanto, digamos, ligandos endógenos, tenemos receptores, por eso es que de alguna manera funciona el cannabis, un poquito de lo que es cannabis como tal, lo que tenemos como medicamentos aprobados, sus potenciales usos y unas conclusiones que tenemos al respecto. Entonces, ya entrando en materia, en lo que nos compete en la charla de hoy, pues tenemos que el cannabis o la marihuana, como se le conoce dentro de su argot popular, coloquial, es una planta muy antigua, está ligada con casi que con el desarrollo de la historia del hombre también. Eh, Desde hace muchísimos años se tiene como conocimiento de su uso, por eso se considera que es un uso milenario. Eh, es interesante ver cómo se han encontrado algunos papiros o alguna información sobre su uso, más que todo en la China, algo de la India, eh, digamos que hacia la parte occidental, realmente llegó un poco tarde dentro de lo que se consideraría la historia, más o menos el siglo XIX es que venimos a tener un poquito de conocimiento sobre ella, pero en la parte oriental del mundo, pues ellos la usaban ya muchísimo antes. Incluso se ha visto que algunos animales también la han consumido, eh, pues ahorita sabemos que tiene sus propiedades medicinales, claramente también tiene sus propiedades psicoactivas, y bueno, pues ya cada comunidad le daba su uso correspondiente. Eh, Tenemos como el humo cannabis algunos productos químicos, incluidos distintos tipos de cannabinoides. Esto lo que nos sirvió fue para que sobre 1960 más o menos se viniera a descubrir lo que sería la sustancia, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana. Eh, Tenemos dos tipos de especies de marihuana, cannabis sativa, cannabis índica, pero la sativa es la que más se usa y sobre la cual tenemos mayor producción de elaboración de extractos y algunos medicamentos que lo veremos más adelante. De 1960 para acá, a pesar de digamos, de las prohibiciones legales y todo esto que ha tenido, el desarrollo ha sido un poco lento, pero se han venido descubriendo algunos endocannabinoides, se han venido descubriendo los receptores, se han venido descubriendo más o menos cómo funciona esto, pero digamos que con el cambio de cultura y con la aceptación progresiva que ha venido teniendo esa sustancia, ha permitido que en los últimos años hayan crecido los estudios y la investigación sobre esta planta. Pero igual, como hemos venido viendo, pues sigue siendo una sustancia regulada, prohibida en Estados Unidos por ley federal. Sin embargo,
En algunos estados ha sido aprobado con fines medicinales, más exactamente en 29 estados. 8 estados lo tienen aprobados con fines recreativos y digamos que tal vez el número puede seguir creciendo. De hecho, Canadá, se sabe que hace poco su legislación la aprobó con su uso recreacional, medicinal. Colombia en este momento está como dando su regulación. Ya hemos tenido un avance en el sentido de que se ha normatizado todo lo que será la producción del cannabis medicinal. Claramente aquí no está para nada permitido el recreativo, pero desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, desde la parte de Agricultura, se está haciendo un trabajo muy interesante para que logremos hacer investigación al respecto, a lograr los primeros fitoterapéuticos derivados del cannabis. De hecho, por eso hay varias empresas colombianas o asociadas con canadienses o extranjeras que están apostándole muchísimo al desarrollo de esto. Como les mencioné anteriormente, la historia realmente del cannabis es muy antigua, mucho más de lo que uno creería. Hacia los años 2000 al 650 de Cristo, en algunos papiros se alcanzan a mencionar algunos usos que se le ha dado a estos productos. De hecho, sobre el finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se vendían los extractos de cannabis como medicinas, más que todo para el dolor, que se usaba bastante. También la coca en su momento se vendió como medicamento. Eh, pero digamos que su uso en el occidente, más que todo, se dio fue gracias a William O'Shaughnessy, un irlandés, hecho médico en Gran Bretaña, en ese momento el Imperio Británico, que viajó a la India y pues él se dio a conocer, él dio, digamos, quiso conocer cómo es que ellos usaban esas plantas, empezó a probar con ellas y pues las introdujo en Europa para empezar a hacer su investigación y se dio cuenta pues todo el potencial que esto puede llegar a tener. Y de hecho pues también se ha conocido que hasta los amigos la han probado, no se sabe exactamente para qué, pero se ha visto que ellos también la pueden llegar a consumir. Entonces, hacia Colombia más o menos se tiene documentado que ingresó por la costa atlántica más o menos sobre 1950, aproximadamente 1960, y pues se comenzó a hacer su cultivo y digamos su conocimiento como tal. Eh, en cuanto ya al desarrollo científico del producto como tal, eh, sobre 1964 se hizo el primer aislamiento del THC y su elucidación de la estructura como tal. A partir de allí, cuando se descubre el THC, se empiezan a desarrollar estas investigaciones para mirar por qué es que funciona en nosotros. Funciona el opio, funciona las benzodiazepinas, es decir, la morfina, con derivados del opio y todo esto, pues debe ser que tenemos receptores para esto. Entonces, digamos que la investigación sobre finales del siglo XX se vino a encontrar posibles o un posible sistema endocannabinoide que puede explicar por qué es que nos hace efecto. En 1988 se identificaron los sitios de uniones a cannabinoides en cerebro de ratas. Hacia 1991 se logra clonar con éxito el primer receptor que se denominaría CB1. El receptor cannabinoide tipo 1 fue el primero que se clonó con éxito y a partir de allí nos dimos cuenta que efectivamente teníamos material para que estas sustancias nos hicieran efecto. Pero una vez se descubrió el receptor, seguramente si tenemos un receptor quiere decir que hay un ligando que le hace efecto y se une y por eso es que hay, digamos, pues los estímulos. Hacia 1992, efectivamente, un año después, se logra descubrir la anandamida, que es una palabra en sánscrito que traduce alegría suprema y fue descubierta en el cerebro. Lo que terminó de confirmar que efectivamente tenemos receptores y tenemos ligandos endógenos y por eso es que el cannabis tiene efecto en nosotros. Un año después se logra aislar el receptor CB2, que ese se encuentra principalmente en el sistema inmune. Aquí nos vinimos a dar cuenta que los receptores CB1 abundan más que todo en el sistema nervioso central, los receptores CB2 abundan más que todo en la parte periférica del sistema inmune.
Y a partir de allí entonces, con este conocimiento se empiezan a derivar distintas teorías de para qué pudieran servir estas sustancias. 2 años después, en el 1995, se logra aislar el segundo ligando endógeno, que es el 2-acilglicerol, que es descubierto y es el más abundante en el cerebro que la misma anandamida. Eso también nos empezó a mirar, a conllevar estos ligandos, qué funciones están cumpliendo, por qué los tenemos. Quiere decir que evolutivamente en algún momento los necesitamos, tal vez los seguimos usando y no sabemos, pero pues a partir de allí la investigación se empezó a dar. Ya conociendo entonces un poco cómo es que se vino dando el proceso de conocimiento, vemos que es relativamente nuevo, estamos hablando que apenas hace unos 20 años aproximadamente fue que nos dimos cuenta que esto existía, que lo teníamos y que nos está haciendo algún efecto. En la medida en que empezamos a avanzar y todo en investigación, nos encontramos que los cannabinoides se pueden clasificar de la siguiente manera. Los cannabinoides naturales, como por ejemplo los fitocannabinoides que son producidos por la planta sativa o índica, que son las especies que nosotros manejamos, y de ellas entonces se pueden aislar distintas sustancias. Una de ellas es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el famoso THC, que es el encargado de los efectos psicoactivos. Cuando una persona lo consume con fin recreativo, es esta sustancia la que proporciona todo el famoso efecto de subida, o high, como se dice en inglés, que es estado de euforia y ansiedad. Sin embargo, en la medida que también se ha ido conociendo a la planta, porque es que tampoco es que conozcamos al 100% todo lo que la planta puede llegar a producir, nos hemos dado cuenta que además de esto se han aislado alrededor de 60 compuestos de la misma familia, caracterizados como eicosanoides, conjuntamente con terpenos, flavonoides, etcétera. No sabemos a ciencia cierta tampoco cuál sería el potencial terapéutico de cada compuesto de estos que se ha venido aislando. Se, se ha llegado a pensar que los terpenos también pueden llegar a tener algún efecto terapéutico junto con el THC y el CBD, que son otras sustancias que también tenemos aisladas allí. De hecho, hay 10 familias de fitocannabinoles, entre los que se encuentran aquí el cannabidiol, que es el CBD. Lo menciono más que todo ese porque es otro potencial terapéutico que tenemos, el más conocido, y el cannabinol, que es el CBN, que es otro derivado de las familias de fitocannabinoles. Entonces, como vemos, son muchas sustancias las que la planta puede llegar a producir, pero en ese momento aún desconocemos totalmente su potencial terapéutico. Y tenemos entonces los endocannabinoides, que es lo que les mencionaba hace un instante en cuanto a su desarrollo, que tenemos la anandamida y el 2-araquidolglicerol, el 2-AG, son dos endocannabinoides que más conocemos, que más se han ido estudiando, pero no quiere decir que sean los únicos. Son tal vez los que hemos visto que tienen mayor efecto. Y tenemos los cannabinoides sintéticos, que son todos aquellos que se han derivado o que se han aislado a partir de la estructura química del THC y pues tienen potenciales terapéuticos que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, básicamente los cannabinoides se clasifican en los naturales, en los sintéticos, los naturales en los fitocannabinoides, que son todos los que tienen la planta, los derivados de la planta, sativa o índica, y los endocannabinoides, que son los que nosotros mismos producimos. Una vez entonces hemos conocido esto a partir de la historia, la investigación, el desarrollo del tiempo, entonces claramente hay que buscar cómo es que funciona esto. Si tenemos receptores, si tenemos ligandos, quiere decir que hay un sistema que los hace funcionar y pues vamos a mirar qué es lo que hacen en nosotros entonces. Podemos hablar del sistema endógeno cannabinoides. Tenemos los receptores cannabinoides, los cannabinoides endógenos y las enzimas que sintetizan y degradan los endocannabinoides. En ese sentido, entonces, tenemos receptores cannabinoides, que son receptores acoplados a proteína G, subtipo I, inhibitoria, que lo que hacen es inhibir la adenilciclasa y dependiendo de donde se encuentren esos receptores, pueden tener flujo sobre los canales de calcio, los dependientes de voltaje o pueden estimular los canales de potasio. En este sentido, tenemos entonces los dos receptores que hemos hablado, CB1 y CB2. Los CB1 ya mencionamos que se localizan de manera abundante en el sistema nervioso central, se han encontrado básicamente en ganglios basales, hipocampo, cerebelo, corteza cerebral, en células no neuronales y tejidos, lo que comprende leucocitos y testículos. Una de las diferencias que tiene con los opioides es que el cannabis no se ha visto que produzca depresión respiratoria. Parece ser que en la zona del bulbo raquídeo, donde se controla la parte de la
respiración no hay receptores para cannabinoides, lo que lo haría un poco más seguro en el sentido de la parte respiratoria, a diferencia de los opioides, que sí hay receptores opioides más que todo en la parte del bulbo, en la parte respiratoria, y por eso es que la sobredosis o intoxicación por opioides puede causar la depresión respiratoria o el paro respiratorio. Eh, Además, se ha visto que la activación de los CB1 produce una inhibición de la liberación de glutamato. Esto es importante porque por ahí viene también una de las indicaciones de uso de cannabis medicinal, tratamiento de epilepsias de difícil manejo, que también lo mencionamos más adelante. Como el sistema nervioso central es un sistema de equilibrios entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, el glutamato es un neurotransmisor involucrado en la parte excitatoria del cerebro y es una de las teorías por las cuales se producen las convulsiones. Cuando hay un exceso de glutamato o cuando hay una disminución de la función del GABA, entonces es ahí donde pueden producirse las convulsiones. Si el cannabis realmente logra inhibir la liberación de glutamato, o sea, disminuye la liberación del glutamato, disminuye su actividad, lo que quiere decir entonces que se reduciría las convulsiones, por eso su aprobación en dos tipos de epilepsias de muy difícil manejo, de epilepsias malignas, podemos decir así. Una es Lennox-Gastaut y la otra es síndrome de Dravet, en donde están aprobados un medicamento que se llama Epidiolex, que es a base CBD, que simula el CB1, y ya sabemos que puede ser su acción al inhibir la liberación de glutamato. Por el otro lado, tenemos el receptor CB2, que está localizado en la periferia. Este receptor entonces está ubicado en el vaso, en las amígdalas, la médula ósea, leucocitos, y pues al parecer tiene una modulación tanto en las citoquinas, en la respuesta inmune, y por eso es que se ha visto que también puede tener algún efecto modulador sobre el dolor y toda esta situación. Entonces, a partir de la ubicación de los receptores, podemos inferir más o menos cuáles pueden ser sus acciones. Pero también tenemos los endocannabinoides. Estas son moléculas lipídicas que son originadas a partir del ácido araquidónico. Como ya lo mencionamos anteriormente, tenemos anandamida, el 2-araquidonilglicerol, que es el 2-AG, pero hay otros compuestos endocannabinoides que aún no sabemos exactamente para qué funcionan, pero se han logrado aislar, que son los que tenemos acá. No vamos a detener mucho en ellos, solamente como una parte para irlos conociendo. Pero bueno, miraremos más adelante, depende de las investigaciones, si nos arrojan otros resultados, de pronto por ahí alguno de ellos también tiene alguna implicación fisiológica y que pueda ser de un potencial terapéutico. Pero básicamente nos vamos a enfocar en anandamida y 2-araquidonilglicerol, que son los más importantes. De hecho, como los tenemos acá, tenemos los agonistas endógenos, que es anandamida, el 2-araquidonilglicerol, eh, tenemos un derivado de la marihuana como tal, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que como les decía anteriormente, es el encargado del efecto psicotrópico cuando lo consumen las personas, bien sea recreativa, dependiendo de la concentración también como lo consuman, y claramente en los compuestos medicinales que tengan este THC también pueden llegar a producir esta respuesta dependiendo de la concentración. Esta es la estructura química de cada uno de ellos. El rimonabant es un antagonista sintético del receptor CB1. Ese medicamento se alcanzó a como un anorexiante, debido a que el cannabis lo que hace es estimular el apetito. Entonces se pensó que este medicamento, siendo un antagonista, lo que iba a producir es una disminución del apetito y por lo tanto se autorizó como para disminuir de peso. Sin embargo, al poquísimo tiempo fue retirado por sus efectos adversos, más que todo ideas suicidas y depresión. Entonces Rimonabant desapareció del mercado. Sin embargo, ese medicamento, digamos, ha sido como la excepción, porque los otros que se han venido probando, pues han mostrado buenos resultados. Eh, Sabemos que como tenemos unos ligandos, pues ellos también tienen su ciclo de vida, pues también tienen una manera de cómo desaparecer, que es la actividad enzimática de los endocannabinoides. Hay unas sustancias, unas enzimas que se encargan de degradarlos. En este caso, pues cuando hay una absorción en las células de los endocannabinoides, se puede producir una hidrólisis y se hace una activación enzimática, por ejemplo, la FAH, que es la amida hidrolasa de ácidos grasos, es la que se encarga de degradar la anandamida. Es importante que esto suceda porque si no, tendríamos el endocannabinoide haciendo su efecto constantemente y eso también puede tener
algunas implicaciones importantes, y eso pasa a todos niveles, como las catecolaminas, por ejemplo, que ellas son hidrolizadas por la monoaminoxidasa, ¿sí? O la catecolamil monotransferasa, que son encargadas de degradarlas porque también tienen su ciclo útil. Y la monacilglicerolipasa se encarga de degradar el 2-AG. Entonces, esas son las enzimas que se han encargado o se han descubierto que se encargan de su degradación para cumplir el ciclo útil del endocannabinoide. Eh, Está en duda el sistema de transporte específico para ellos, aún no hay claridad cómo se logran transportar o quién los logra transportar a través de las células, de las neuronas, por ejemplo, como citar un caso, pero pues se ha visto que puede producirse una inhibición del transporte o una degradación de los endocannabinoides y pues esto puede tener una prolongación de las acciones fisiológicas. ¿Por qué sería importante conocer esto? Porque es que todo este conocimiento fisiológico a futuro nos podría representar en un avance terapéutico, bien sea para algo más eficaz control de convulsiones, como un modulador del dolor, como algún aporte para una modulación del sistema inmunológico, ¿sí? Esclerosis múltiple, que es una de las enfermedades por las cuales se ha visto que esto tiene efecto, y bueno, ya explorar otras indicaciones, como el manejo de Parkinson, Alzheimer, aunque hay unas teorías, esa parte pues no está muy clara. Pero todos estos aportes son, digamos, para ir descubriendo su interés a nivel farmacológico. ¿Cómo se produce la señalización de los endocannabinoides? Eso se va produciendo entonces por un sistema de mensajería de señalización retrógrada a partir de la inhibición de la liberación presináptica de neurotransmisores. Lo que se ha visto es que los endocannabinoides, su función principal es una modulación retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver ahorita en una gráfica. Cuando hay un estímulo importante, un estímulo constante, un estímulo fuerte de un neurotransmisor en particular, como le decíamos, por ejemplo, para citar un ejemplo, glutamato, lo que hace entonces es liberarse los endocannabinoides como una especie de seguro, una especie de contrarregulador, y lo que hace es impedir que la neurona preganglionar siga liberando el neurotransmisor, que es el que me empieza a afectar todo el sistema en la neurona postganglionar o postsináptica, dependiendo. En este caso, entonces, lo que hacen ellos es modular la señal y con eso, entonces, disminuiría la intensidad, bien sea el dolor, bien sea la convulsión, bien sea lo que se esté viendo, y pues es algo muy interesante en lo que se ha visto. Eh, ese sistema puede abarcar desde unos segundos su accionar hasta algunas horas, teniendo una gran influencia en la función del circuito neuronal. Eh, Como neuromoduladores, entonces, al evitar que se siga produciendo neurotransmisores que van a producir un daño, ellos lo que harían entonces es controlar precisamente ese estímulo, por ejemplo, con la sensación del dolor, como la respuesta al estrés, como la ansiedad, al apetito, al aprendizaje motor. Entonces, son respuestas que se han venido observando en los pacientes que lo consumen, precisamente porque ellos actúan como un modulador de la neurona presináptica. En esta gráfica, entonces, vamos a ver todo lo que es el andamiaje fisiológico de los endocannabinoides y cómo funciona su señalización. Tenemos entonces en la parte de arriba, en la parte superior de color verde, lo que sería la neurona presináptica. Las flechitas superiores lo que van indicando es un potencial de acción, digamos, el cerebro o un estímulo ordena una señal, empieza a espolarizarse la célula presináptica y con esa espolarización lo que se hace es que ingresa sodio, ingresa calcio, todo eso es para que se liberen por medio de las exocitosis el neurotransmisor que está encapsulado en una vesícula. Él llega, hace una liberación por exocitosis, el neurotransmisor llega al espacio sináptico, él va hacia la neurona postsináptica y empieza a hacer su estímulo. Cuando empieza a hacer el estímulo, entonces, digamos que en concentraciones adecuadas, pues hay un estímulo y cede, o ya está. El problema es cuando hay un estímulo intenso. Entonces, volviendo al ejemplo del glutamato, hagamos de cuenta que hay mucho glutamato, estimulando su receptor y eso lo que haría entonces una actividad excitatoria constante y es lo que produce, una de las vías que produce la convulsión. Entonces, en este caso, cuando hay un estímulo intenso o excesivo de un neurotransmisor, lo que hace es, por aumento de la concentración de calcio en la célula postsináptica, se empieza a sintetizar los endocannabinoides. En este caso, se muestra como ejemplo en la producción de anandamida. ¿Y cómo se empieza a producir la anandamida? A partir de la fosfatililetanolamina,
por medio de una degradación llevada por la N-acetiltransferasa, lo que hace es convertirse de fosfatidil etanolamina, se convierte en N-araquidonil fosfatidil etanolamina. Después, por otro proceso, a cargo de la fosfolipasa D, lo que hace es terminar de producirse anandamida y como un residuo de esta reacción se produce ácido fosfatídico. Cuando se produce anandamida, ella inmediatamente va hacia la superficie de la membrana de la célula postsináptica y por medio del transportador de anandamida lo que hace es liberarse el espacio sináptico, llega a la neurona presináptica, estimula su receptor CB1, por poner en este caso un ejemplo, y como ella un receptor acoplado a proteína G inhibitoria, lo que hace entonces esta proteína es, uno, bloquea los receptor AC, lo que haría entonces disminuir la producción de MP cíclico y la fosfoquinasa A, y también lo que haría es regular la producción de la quinasa de amplificación de señal moduladora. Estas sustancias son las que se producen normalmente y son las que estimularían aún más la liberación de un neurotransmisor. Entonces, por un lado, lo que hace la anandamida es bloquear este receptor e impedir que se produzcan más de esas sustancias. Pero también se ha visto que lo que hace es bloquear los canales de calcio, por lo tanto impide el ingreso de canal de calcio, de los iones de calcio, y al permitir esto, es decir, al bloquear los canales de calcio, y al no dejar que haya más calcio dentro de la neurona, pues no se produce entonces la liberación de más neurotransmisor, porque las vesículas necesitan de calcio para su transporte y hacer la exocitosis. Y además se ha visto que también bloquea la exocitosis, o sea, impide que las vesículas se unan a la membrana y por lo tanto no pueden liberar su neurotransmisor, que para este caso, como ejemplo, pusimos glutamato. De esta manera, entonces, uno comprendería cómo es que por ejemplo, anandamida, funcionaría como un modulador en ese sentido de la respuesta. Entonces, disminuye la liberación de glutamato y por lo tanto disminuiría el umbral excitatorio en el cerebro. Pero, como dijimos, esta degradación se produce en términos de unos minutos o algunas horas y anandamida entonces también es rápidamente degradada por la hidrolasa, la amida hidrolasa de ácidos grasos, que es la FAH, y esto entonces, como unos subproductos de degradación, tenemos el araquidonato más etanolamina, que son procesos o son productos que después se van a reutilizar para la producción, cuando se necesite nuevamente, de más anandamida. Con el 2-AG se produciría algo muy similar, pero digamos que en este caso puntual tenemos el ejemplo de anandamida. Este gráfico me pareció muy interesante porque está incluido en la última versión de la Goodman a Gilman, ese libro base para farmacología, es un libro que salió el año pasado, la edición 13, y aquí se le da un poco más de despliegue a la parte fisiofarmacológica de esto, que quiere decir que pues cada vez tiene más atracción o más importancia su análisis. Bueno, pues aquí un resumen más o menos de lo que hemos visto, cómo es que se degradan los endocannabinoides, la amida hidrolasa de ácidos grasos que degradan andamida, lo que es la monoacilglicerolipasa que degrada el 2-araquidonilglicerol, y pues esto al final se convierte en, o los productos de degradación es el ácido araquidónico, que como hemos dicho anteriormente es el producto por el cual se empiezan a sintetizar nuevamente los endocannabinoides. Entonces, de esta manera, hemos visto hasta ahora el sistema endocannabinoide con sus receptores, sus ligandos endógenos o endocannabinoides y la parte de señalización, cómo en la parte fisiológica ellos vendrían a funcionar. ¿Por qué es importante decir esto? Porque de esta manera vendríamos a comprender cuáles serían las estrategias terapéuticas a partir de ellos. De hecho, ¿cuáles son los objetivos farmacológicos? Una de las cosas muy importantes cuando se quiere iniciar un tratamiento con un paciente, y siempre independiente del medicamento, es establecer los objetivos. ¿Para qué le vamos a dar esto al paciente? ¿En qué se va a beneficiar? ¿Le va a hacer algún daño? ¿Si le va a mejorar esto? ¿Le va a complicar? Entonces, es muy importante trazarlo, más con estas sustancias que son relativamente nuevas, pues que tiene toda su cuestión cultural, la parte, digamos, reglamentaria, la parte legal. Entonces, pues hay que tener mucha precaución con esto. Eh, Hay distintas maneras de establecer los objetivos. Digamos que no todos se han desarrollado. Hay algunos que ya los tenemos, otros que nos pudieran servir más adelante cuando se logren sintetizar. Por ejemplo,
¿qué se podría establecer? O la pudiéramos encontrar, por ejemplo, compuestos que actúan sobre las enzimas responsables de descomponer los endocannabinoides, por ejemplo, un inhibidor de la FAH, ¿sí? O la MGL, en la medida en que uno entonces bloquea esas enzimas, permitiría que la vida o el tiempo de acción de esos endocannabinoides fuera mayor y por lo tanto podríamos tener algún efecto terapéutico. Eh, por ejemplo, compuestos que puedan actuar sobre el mecanismo de transporte para que de alguna manera estos endocannabinoides se pudieran utilizar de una mejor manera, seguir produciendo mecanismos, medicamentos agonistas de los receptores CB, CB1, CB2 o antagonistas, depende de lo que queramos buscar. Por ejemplo, si sabemos que produce aumento del apetito, como es una de las indicaciones aprobadas, pues claramente va a servir en pacientes con cáncer, con VIH, con enfermedades terminales, pues para hacerles ganar de peso. Pero también pudiera ser lo contrario. Ya hubo un intento que tal vez no salió bien, pero sería interesante más adelante, es un antagonista de los receptores CB1 de pronto, y eso nos haría, digamos, nos ayudaría a modular la parte del apetito y se puede utilizar para pacientes con obesidad. Entonces, dependiendo de todo esto, sería muy interesante hasta dónde podemos, digamos, llegar en el descubrimiento de esto. Como le decía anteriormente, el receptor CB1 estimula el apetito, entonces los antagonistas que se desarrollan, que desafortunadamente fue retirado porque los pacientes presentaban cuadros de depresión o ideas suicidas y pues claramente era un riesgo que lo siguieran consumiendo. Eh, tenemos unos agonistas, que estos sí tienen aprobación, lo que hacen es estimular el apetito en pacientes con SIDA, pacientes con cáncer, pacientes que tengan, como les decía también, estados de epilepsia, Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, que son epilepsias de muy difícil manejo, son epilepsias refractarias, son pacientes que pueden convulsionar hasta 50 veces al día o incluso más. Entonces, cualquier reducción de la frecuencia de las convulsiones, incluso se ha visto que Epidiolex puede reducir hasta en un 50% la frecuencia de convulsiones, es un gran avance. De un paciente que convulsione 50 veces a pasar a 25 es un gran avance, por más que de pronto tal vez no fuera lo ideal, pero esto sí que impacta en calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Más que recordemos que estas patologías son muy frecuentes más que todo en temprana edad. Eh, Eventualmente pudieran disminuir la presión intraocular, pacientes con glaucoma. Cuando estábamos en el diplomado, un oftalmólogo muy, muy reconocido, pues nos dio una charla de la parte de cannabis en la parte ocular, y él decía que uno de los éxitos que pudiera tener el cannabis, digamos, en la parte oftalmológica, sería cuando se pudiera desarrollar un cannabis que se pudiera administrar por vía intraocular y que eso disminuiría, que pudiera disminuir bastante la presión intraocular en pacientes con glaucoma, que eso sería un gran avance. Pues claramente eso no está desarrollado todavía. No sé si de pronto más adelante, en algún futuro, se pudiera hacer, pero serviría muchísimo para tratar esta enfermedad. Otros medicamentos que se han desarrollado y que tienen aprobación es para el control de las náuseas, náuseas y vómito, causadas por quimioterapia, para cáncer, algunos para modular el dolor, lo que son dronabinol y nabilona, que los veremos más adelante, y pues seguir explorando esa situación. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué podemos descubrir? ¿Qué otros beneficios terapéuticos pudiéramos encontrar en la medida en que avancemos en el desarrollo de descubrimiento de más receptores, de más ligandos, y pues esta planta como tal, qué más nos podría producir? De todos modos hay que ser muy claros en que pues hay que ser muy, muy racionales, muy cautos con esto, no irnos al punto de decir que esto sirve para absolutamente todo, porque pues podemos hacer una falsa expectativa y tampoco sería ético, pero tampoco podemos irnos al lado contrario y decir que esto no sirve para nada, porque sí se ha visto que sirve para algunas cosas. Entonces, en la medida en que seamos muy precavidos en la manera en cómo abordamos ese tema, yo creo que pudiera tener mejor aceptación y mayor desarrollo en ese sentido. Entonces, una vez conociendo todo este aspecto fisiológico de lo que hemos hablado, vamos a entrar entonces a hablar un poquito de lo que sería ya la planta y los derivados farmacológicos que tenemos actualmente y para qué han venido sirviendo y pues, cuál sería su potencial. Como les decía, principalmente tenemos sativa e índica, que son los tipos de especies de cannabis que tenemos actualmente. La sativa a menudo tiene mayores concentraciones de THC,
La índica generalmente tiene menor concentración de THC, mayor concentración de CBD. Sin embargo, esas concentraciones dependen de muchas circunstancias. Una de ellas es de la manipulación que pueden llegar a tener en su desarrollo. Uno de los retos que tiene hoy en día la industria, digámoslo así, farmacéutica del cannabis, es lograr estandarizar las concentraciones de THC y CBD que debe tener cada planta. De eso depende el éxito en la producción de los medicamentos a futuro o a un poco a menor plazo lo que son los fitoterapéuticos, que es lo que se vendría desarrollando. ¿Por qué es importante? Porque es que como entre las mismas, digamos, las mismas cepas van cambiando sus concentraciones, a veces no se logran estandarizar las concentraciones de THC y CBD, lo que quiere decir que un producto puede tener más THC que el otro producto y esa cuestión pues no favorecería mucho la producción y las buenas prácticas de manufactura en la producción de los medicamentos. Sin embargo, a partir de la investigación y lo que viene haciendo la industria, están trabajando en eso y, digamos, ya han logrado, a partir de varias subfamilias, por ejemplo, de la sativa, lograr que la planta produzca más o menos las mismas concentraciones para tener unos extractos completamente estandarizados. ¿Por qué es importante llegar a esto? Porque es lo que nos daría todos los insumos para tener lo que sería casi un medicamento estandarizado. ¿Qué es lo que sucede con lo que se encuentra hoy en día en el mercado? Que por lo menos para Colombia no hay nada aprobado con registro en INVIMA, ni como medicamento, ni como fitoterapéutico. Todos son, digamos, preparaciones o elaboraciones artesanales o preparaciones que se han hecho en el exterior y las traen aquí a vender. Entonces, es importante conocer las concentraciones de THC, CBD, porque dependiendo de eso, van a servir para algunas cosas, pueden tener algunas reacciones adversas, todo eso es importante. Además que para investigación también es clave para poder comparar los productos, si este producto A, que tiene esa concentración, tiene la misma respuesta terapéutica que este producto B, que tiene esa concentración, para estandarizar de pronto lo que se ve en un país con lo que se ve en otro país, eh, digamos, la facilidad de cuando hacemos investigación con opioides es que la morfina que usamos en Colombia es la misma que se usa en Estados Unidos, la misma que se usa en Perú, la misma que se usa en Alemania, pues porque es el mismo extracto, la misma síntesis. En este momento, los elaborados que tenemos de cannabis no son iguales en todas partes, ni siquiera dentro del mismo país son iguales. Entonces, el reto a un corto plazo, que están trabajando bastante, es hacer productos completamente estandarizados que nos permitan hacer comparaciones en investigación, avanzar con las respuestas terapéuticas, eh, porque al final lo que realmente ha movido esto del cannabis medicinal son los pacientes. Hay que reconocer que a veces nos quedamos cortos con nuestra farmacología occidental, hay situaciones que ni siquiera los medicamentos tradicionales logran satisfacer los controles terapéuticos que necesitan los pacientes. Por ejemplo, un dolor por cáncer es una cuestión bastante complicada. Sabemos que los opioides tienen sus problemas, en gran parte por mal uso, pero si tenemos una alternativa que nos pueda dar como un efecto muy parecido, pero con menores efectos adversos, sería bienvenido. Entonces, realmente este movimiento lo está impulsando más que todo los pacientes, no tanto el personal de salud, no tanto la industria, sino que son los pacientes. Ya afortunadamente cada vez hay más eco en ese sentido y lo que hace es que estemos todos trabajando ahora para mirar cómo de alguna manera podemos dar otras alternativas a algunas patologías que puedan sufrir los pacientes. Eh, es claro que la marihuana se puede consumir de distintas maneras. Este es solamente algo muy chiquitico sobre la parte recreativa. Eh, la industria también del cannabis recreativo está creciendo muchísimo. Actualmente hay noticias, por ejemplo, que Corona, que Coca-Cola también quiere explorar un poco por la producción de gaseosas a partir de cannabis, alimentos a base de cannabis, si bien ya lo hacen, pues quieren llegar como un mercado más grande, quieren ampliar toda esa situación. Sin embargo, todo esto también debe tener muchísimo cuidado, porque, como les dije, el THC es el encargado de toda la parte psicotrópica y pues hay que mirar las concentraciones con que los van a producir, si de verdad los van a producir con THC, con CBD o con semillas. Hace poco también aquí en el Huila salió una noticia de que le dieron una licencia para producir cerveza a partir de semillas de cannabis, aunque
que el INVIMA pues como que aún no ha dado la aprobación. Hay una cuestión ahí legal todavía un poquito enredada, pero ya son avances en la parte recreativa. Eso pues ahí sí ya cada uno decide qué quiere con esto. Sin embargo, hay que aclarar que hay muchas sustancias también recreativas que son legales, pero también son perjudiciales. Caso concreto, el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, hace muchísimo daño, en concentraciones altas puede ser neurotóxico, hepatotóxico, eh, está involucrado en muchos problemas de tránsito, problemas familiares, y es una sustancia legal. Entonces, hay una cuestión mucho más compleja a partir cultural, que seguramente cambia entre países, a veces entre las mismas regiones, pero bueno, son situaciones que también se van a venir. Es decir, a medida que crece la industria del cannabis medicinal, crece mucho más todavía la industria del cannabis recreativo. Pero, como les dije en un comienzo, no vamos a entrar más en detalle con esto. Sobre la farmacología del cannabis, que es lo que nos interesa aún más todavía, recordemos que el THC es una sustancia muy lipofílica. Al ser lipofílica, lo que hace es que el THC, una vez entra en nuestro organismo, se difunde rápidamente por todos los tejidos y se une de una manera muy rápida a los receptores cannabinoides endógenos. Esto es lo que produce, se ha visto que, por ejemplo, el CBD puede estimular también los receptores de serotonina, se puede comportar como un agonista de serotonina, por eso es que algunos pacientes con migraña que lo han probado dicen que les funciona, porque la activación de receptores de serotonina es uno de los blancos terapéuticos en el manejo de la migraña. Tenemos derivados como los triptanes, sumatriptán, ergotamina, que lo que hacen es activar receptores agonistas, producen una vasoconstricción y con eso entonces modulan el dolor en la parte cerebral. Al parecer el cannabis podría, de alguna manera, hacer algo muy parecido. Pueden aumentar las catecolaminas, inhibir la actividad parasimpática, inhibir la síntesis de prostaglandinas. Entonces depende del sitio donde se activen los receptores, pues al mismo se esperaría una respuesta terapéutica. Con respecto a la farmacocinética, como les decía, al ser el THC una sustancia bastante lipofílica, la absorción se ha visto que puede ser mucho mayor al 20% si es inhalado. Hace unos días leí un estudio donde al parecer habían hecho un comparativo entre THC intravenoso y THC inhalado y parece ser que alcanzan concentraciones muy similares, lo que quiere decir que su absorción por vía inhalada puede llegar incluso al 100%. Pero sí es claro que la parte por vía oral, la absorción no es muy buena, es muy errática, eh, depende de muchos factores para que esa absorción pueda ser buena. Se ha visto que más o menos puede ser del 10%, pero bueno, digamos que tampoco sería algo tan despreciable, pero es claro que el mayor efecto se produce de manera inhalada. Con respecto a la parte inhalada, pues hay que hacer una aclaración, porque cuando decimos inhalado nos referimos a la parte de vaporización. La parte fumada, el que se fuma, digamos, la marihuana como tal, no es recomendable de uso medicinal. Recreativo, pues es una alternativa. Pero se ha visto que cuando se hace la combustión del empaque que rodea al cannabis, como muy parecido al cigarrillo, eso puede producir problemas pulmonares a futuro. Se ha visto que así, al igual que el tabaco, el cannabis fumado también puede producir cáncer pulmonar, puede producir toda esa serie de alteraciones, EPOC, no tanto por la sustancia en sí, es decir, en el cigarrillo el problema no es tanto la nicotina, sino que el problema son las envolturas, que eso tiene unos derivados del petróleo, y son sustancias que tienen potencial cancerígeno. Entonces, por eso es que desde la parte no se recomienda el cannabis fumado. Se ha visto que cuando se enciende el cannabis, pues es combustión, quema terpeno, quema sustancia, y pues no se podrían permitir la absorción como tal de THC, CBD, los terpenos, etcétera. O sea que realmente no funciona. Lo recomendado, y hay unos vaporizadores que incluso se venden, es que sea inhalado, incluso hay unas especies como de pastillas con concentraciones diferentes de cannabis, dependiendo de la necesidad, y pues esta bien inhalada sería más recomendable. Asimismo, el inicio de acción depende de la vía en que se haya, digamos, administrado. Por la vía inhalada, como decimos, el THC es bastante lipofílico, difunde rápidamente y en aproximadamente 10 minutos ya se siente el efecto terapéutico, claramente si se consume con fines medicinales.
la respuesta es mucho más rápida, mientras que por vía oral la respuesta es más demorada, entre 30 a 120 minutos, pero asimismo es el efecto máximo. Entonces, dependiendo de la velocidad en que se quiera el efecto, inhalado tiene una respuesta mucho más rápida, el efecto máximo se logra a los 20-30 minutos, mientras que por vía oral es entre 2 y 3 horas. El proceso siempre es mucho más demorado. Se considera que la dosis tóxica del THC son de 15 miligramos por kilo, la dosis letal se ha estimado en 30 miligramos por kilo, aunque hay que hacer la aclaración de que no se han reportado realmente muertes derivadas de... Claramente, hay personas en la parte recreativa que consumen cannabis, pero consumen otras sustancias, heroína, cocaína, anfetaminas, que son las que realmente pueden llegar a producir más el efecto letal o incluso el mismo alcohol. Es claro que las anfetaminas, la cocaína, pues lo que hacen es producir la liberación de catecolaminas y por eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial y producen procesos anginosos isquémicos y pueden producir un infarto y por eso es que pueden terminar muriendo. La duración del efecto también depende de la vía de administración, puede ser de 2 a 6 horas, tiene un volumen de distribución de 10 litros por kilo, que puede aumentar con el uso crónico, la unión a proteínas del 99 al 99%, y el metabolismo pues básicamente es hepático, con los cuales se hacen los procesos de conjugación, y de esta manera se logra su eliminación del cuerpo. Y la excreción se hace en un gran porcentaje por las heces, en 30-50%, y en menor medida se hace una excreción por vía urinaria. Y la vida media se estima en 28 horas, que puede subir a 56 horas cuando hay un uso crónico. Por eso los pacientes que tienen sobredosis de ingestión por cannabis o THC toman un tiempo mucho más largo para lograr su proceso de recuperación. En parte es por la vida media que tiene esto. Digamos que las reacciones adversas pueden ser muchísimas, dependiendo también de las concentraciones que se consumen, como cualquier otro medicamento. Uno de ellos puede ser tolerancia, síntomas de abstinencia, aunque la abstinencia que se ve con cannabis no es tan física como la que produce la heroína o las mismas benzodiazepinas o los mismos opioides, que es lo que obliga al paciente a consumir nuevamente la sustancia, o si no, pues pasan por procesos de agitación psicomotora bastante fuertes. Aquí la abstinencia no es tan así, pues el paciente sí busca la manera de consumir nuevamente, pero no es tan afectado como lo comparamos con otras sustancias mucho más adictivas. Puede producir somnolencia, y aquí viene una cuestión muy particular. Una reacción adversa, dependiendo de ella y dependiendo de la situación del paciente, puede convertirse en una indicación terapéutica. Por ejemplo, en los pacientes produce somnolencia y si el paciente trabaja, si el paciente conduce maquinaria pesada, conduce un bus, pues claramente será un riesgo muy peligroso. Pero si estamos hablando de un paciente que tiene insomnio, trastornos del sueño, tiene algunas complicaciones de esta reacción adversa, que es somnolencia, puede producir un efecto con un paciente con insomnio y le puede producir una función adecuada del sueño. ¿Qué es lo que hacen algunas benzodiazepinas, como los compuestos Z, que son bastante en algunos producen deterioro cognitivo? Eso sí se ha visto que en población adolescente, población joven, no se recomienda el consumo ni de esta ni de ninguna droga, incluida el alcohol, porque a esta edad, por el desarrollo neuronal que se está teniendo, tiene mucho más riesgo de adicciones, de deterioro cognitivo, de retrasos digamos, en el conocimiento, en el aprendizaje, y esto sí es mucho más complicado, además que pueden desarrollar algún tipo de trastornos psiquiátricos, por lo tanto no se recomendaría, por lo menos en concentraciones altas, pacientes jóvenes. Con ellos pues, habría que tener cierta precaución al momento de indicarles alguna cuestión de estas, pues claramente recreativa, no de ninguna manera. Y bueno, pues aquí hay otra lista de posibles, digamos, reacciones adversas. Hay unos efectos adictivos, si bien hemos visto que en algunos pacientes ayuda a controlarlo, hay otros pacientes que les produce esto y es un efecto paradójico, que parece ser que, así como los controla, también puede hacer un efecto contrario en el centro del vómito y puede producir esta sensación de náusea y vómito, que es lo que uno esperaría que no suceda. Y bueno, en algunos pacientes puede producir ansiedad, pánico, hipotensión, taquicardia, etc. Ahora, una vez esto entonces, vamos a hablar entonces de lo que es la terapia farmacológica.
Una vez conociendo todas estas situaciones, vamos a ver cómo viene a producirse esta situación. Tenemos entonces algunos productos a base de cannabis para uso medicinal. Tenemos Sativex, tenemos Epidiolex, Sativex, entonces, que es el Nabiximol. Eh, la característica de este compuesto, que es a base de cannabis, digamos, podemos decir que son productos derivados naturales, es que el Sativex o Nabiximol, Sativex es un nombre comercial, tiene una relación de 1:1 en la concentración entre THC y cannabidiol. Esto es producido a partir del cannabis sativa, se une a receptores CB1 y CB2. Es un medicamento que es medio de un pulverizador bucal, de lo que se hace es, digamos, pulverizarse y se absorbe por vía de la mucosa oral. La biodisponibilidad es bastante desconocida precisamente de esta manera, pues se ha visto que responde bien a pacientes que tienen esclerosis múltiple, mejora un poco lo que es la espasticidad moderado grave en ellos, y pues tiene indicación de uso en 29 países, perdón, incluidos Gran Bretaña, Israel, Canadá, Brasil, Australia, etcétera. Tenemos el Epidiolex, que es a base de cannabidiol, que lo mencioné anteriormente, es un análogo CBD1, es una solución oral derivada de planta de cannabis. Tiene indicaciones por FDA para síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet en pacientes de 2 años o superior y que no hayan respondido a terapias convencionales. Entonces, digamos que esto vendría siendo como una tercera, cuarta línea de tratamiento, una vez se agoten las anteriores. Si bien puede ser en monoterapia, puede ser combinado, sin embargo, hay que tener mucho cuidado por las posibles interacciones farmacológicas. Como toda planta natural, no quiere decir que por ser natural no tienen ningún problema. Pueden tener interacciones con alimentos, con medicamentos, y en este caso en particular, el cannabidiol tiene un metabolismo por vía de la citocromo P450, 12, 19 y 3A4. La CYP 3A4 es el citocromo que más metaboliza sustancias en nuestro hígado y bueno, intestino, y donde esté ubicada, no solamente medicamentos, sino distintos tipos de sustancias. ¿Qué es lo que pasa? Parece ser que el cannabidiol es un inhibidor enzimático de la 3A4, 12-19, entonces cuando se da en conjunto con clobazam y valproato, lo que hace es aumentar los niveles de clobazam y valproato en sangre y entonces se podrían producir los efectos adversos de estos medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con qué medicamentos se combinan por interacciones farmacológicas. Tenemos los sintéticos, que es dronabinol, el nombre comercial es Marinol, que estos son, como les decía, son sintéticos, son, digamos, eh, aislamientos químicos que se han hecho. Este es un THC, THC natural, es un agonista CB1 y CB2, está indicado para emesis por quimioterapia, es un estimulante del apetito en pacientes con SIDA, en pacientes eventualmente con cáncer, la disponibilidad del 10% y como efectos adversos puede producir toxicidad del sistema nervioso central, la toxicidad entendida más que todo por los efectos psicotrópicos del THC o la famosa subida que puede presentar el paciente, pero eso también depende de las concentraciones. Por eso es importante siempre comenzar con la dosis más bajita posible e ir titulando al paciente de acuerdo a lo que se llama. Esto se hace con muchos medicamentos, solamente con esto, pero también en el paciente. Y tenemos otro medicamento que es Nabilona, que es el Cesamed, es un análogo sintético que es parecido a THC, no es idéntico como el del dronabinol. Sin embargo, este medicamento tiene mayor potencia con respecto al dronabinol, por lo tanto se recomienda usarlo en las concentraciones aún más bajas posibles, porque puede tener mucho más efectos a nivel neurológico que el mismo dronabinol. El segundo también a receptores C1 y CB2, indicado en emesis por quimioterapia, por fallos previos, y tiene como un uso off-label que se ha venido utilizando en algunos casos para pacientes con síndrome de neurona motora superior, que tienen dolor relacionado con la espasticidad no controlada por el tratamiento convencional. Entonces, hay unas indicaciones expresas por las cuales se aprobaron, pero, y también como sucedió con otros medicamentos, se han probado en otras circunstancias y se mira si funciona o no funciona. Esto es algunas imágenes de los preparados farmacológicos
que les mencioné anteriormente. En la parte superior izquierda tenemos Sativex, al lado derecho Epidiolex, abajito Cesamet y aquí en la parte inferior izquierda Marinol. Entonces son las presentaciones, digamos cómo vienen para su consumo y bueno, entonces estos son digamos medicamentos como tal que tienen buenas prácticas de manufactura, que están saliendo al mercado, que tienen cierta aprobación por FDA, pero no en todas partes está aprobado, digamos, no es que tengan aprobación absoluta de las agencias regulatorias. En Colombia ya hay algunos pacientes que están en tratamiento con algunos de ellos, más que todo con Sativex. El problema es el costo, porque son bastante costosos. Más o menos la terapia de un mes puede estar llegando a costar 1.200.000, 1.500.000, dependiendo digamos, de la manera en cómo se consuma. Entonces, son alternativas interesantes, pero como no se ha masificado y como tiene ciertos problemas, pues tampoco es tan fácil de conseguir. Esto, como les decía, son los productos que tenemos, digámoslo así, legalmente aprobados. Sin embargo, se está trabajando desde distintas entidades, distintas empresas, para producir también fitoterapéuticos con buenas prácticas de manufactura, que sean seguros, estandarizados, que podamos llegar a un grupo de pacientes mucho más amplio y pues que ellos, digamos, puedan también tener la oportunidad de probar una alternativa a otros tratamientos, todo con el fin de mejorar calidad de vida. La intención de todo siempre es mejorar calidad de vida del paciente. Precisamente, esta imagen lo que hace es resumir como la evidencia, los niveles de evidencia que para el 2016 se habían visto. Es claro que la eficacia o el nivel de evidencia más importante que se ha visto sobre el cannabis es en el control de la náusea y el vómito inducida por quimioterapia. Es en las situaciones donde más se ha visto que ellos llegan a funcionar y son una alternativa muy interesante a compuestos tradicionales que tal vez no logren controlar esa situación del paciente. No metoclopramida porque no es el antiemético indicado en estos pacientes, pero lo que es ondansetron, por ejemplo, que está indicado en control de náusea y vómito, pues también tiene unos efectos adversos muy importantes y no todo paciente responde con ellos. Entonces, digamos que sería una alternativa interesante. Se ha visto que tiene una eficacia, podemos decir, un poquito menor, una eficacia que no está completamente demostrada, pero de todos modos ha mostrado unos muy buenos resultados, que es el manejo del dolor crónico y esclerosis múltiple. Entonces, por eso es que todas las indicaciones que hemos visto están ligadas principalmente a esas patologías. Eh, las otras que hemos visto que son para epilepsia, pues no tiene una evidencia tan alta, pero se ha visto que en algunos pacientes al lograr reducir los modos su frecuencia de convulsiones, pues de todo modo se ha convertido en una alternativa interesante. Tenemos entonces una eficacia limitada, por ejemplo, para trastornos de ansiedad, pacientes con HIV-Sida, pacientes con lesiones cerebrales post-trauma. Incluso se ha visto hasta el momento como una ineficacia en glaucoma, en demencia, por eso es que en este momento en glaucoma pues prácticamente no serviría realmente, y pues ahí está el resto de indicaciones con sus niveles de evidencia. Sin embargo, en esta tabla de acá se puede apreciar un poquito más claro lo que es como la evidencia para las indicaciones más importantes que tenemos hoy en día. Vemos que para dolor crónico, según esta tabla que es un poquito más actualizada, es de este año que salió por el British Medical Journal, se ve que tiene una evidencia bastante importante en el manejo del dolor crónico. Por ejemplo, en pacientes que consumen Sativex, comparado contra un placebo, se logró un resultado de un 30% de reducción del dolor. Pacientes que han consumido Sativex para esclerosis múltiple, se ha visto que también han mejorado su problema de espasticidad. Claramente eso también va relacionado con el dolor, mejoran un poco movilidad y eso pues también ha tenido un gran impacto en ese sentido. Manejo de epilepsia resistente, la que hemos mencionado, Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet,
Si bien el nivel de evidencia es un poco baja, de todos modos se ha visto en los pacientes que lo han probado, aunque el número de estudios son bajos, y es una de las limitantes que tenemos, es que Epidiolex ha logrado reducir hasta en un 50% la frecuencia de convulsiones, y como les decía, que pueda pasar de 50 convulsiones al día a 25 o 20, es un gran avance. Y eso también impacta mucho en la parte, en la recuperación neurológica, en la parte cognitiva y en la parte social del paciente y su familia. Y pues dronabinol para control de náusea y vómito post quimioterapia también se ha visto que tiene una respuesta, aunque el problema de todo esto es que nos falta mucho más información, nos faltan más estudios y bueno, pues ahí vamos. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos visto hoy? Pues hemos ido conociendo la parte fisiológica de nuestro sistema endocannabinoide que está, que es, no podemos ya negarlo ni dudarlo, existe, lo tenemos. Tenemos un sistema de señalización celular único, pero que apenas estamos comenzando a comprender. Se considera que aún falta muchísimo por entender más cómo es que nos funcionan los ligandos, si tenemos más receptores. Por ahí incluso se mencionaba que hay un receptor CB3, pero no está muy claro. Conocidos, CB1, CB2. Todo esto lo que haría repercutir en producción de nuevos medicamentos para control de otras enfermedades o ya las que tenemos. Eh, Una de las limitantes también es que por muchas circunstancias, lo más importante ha sido las cuestiones legales. En el pasado, pues se retrasó muchísimo su investigación científica. Como hemos visto, ese producto en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, se consumía, se formulaba para algunas cosas, aunque claramente no se sabía por qué. A algunos pacientes que lo consumían les funcionaba, pero no sabíamos por qué. Toda esa investigación que tenía su curso natural, como comparado con los barbitúricos, benzodiazepinas, que vinieron su desarrollo en la etapa temprana del siglo XX, eh, si el cannabis hubiera seguido en ese mismo ritmo, seguramente ya hoy tendríamos un conocimiento mucho más amplio, pero bueno, digamos que una dificultad puede ser una oportunidad. En este caso, entonces, es una oportunidad para producir nuevo conocimiento, ir conociendo más estas sustancias y a ver qué más podemos lograr con ellos. Eh, Hay unos objetivos terapéuticos que dependiendo del nivel donde ellos van a funcionar, bien sea estimulando los ligandos, bien sea bloqueando o activando los receptores, bien sea bloqueando las enzimas, bien sea simulando el sistema de transporte de ellos. A partir de ello, entonces, podremos desarrollar nuevas alternativas terapéuticas y, pues, digamos, podrían suscitar nuevo desarrollo de medicamentos que pueden ser una nueva alternativa. Y lo otro es que tenemos que generar más evidencia científica. Como hemos visto en la diapositiva anterior, hay una evidencia que se dio logrando, digamos, incluso uno ve que en las publicaciones sobre cannabis en PubMed, lo que es British Medical, todos esos portales médicos importantísimos, cada vez publican muchísimo más. Desde hace unos 6 7 años aproximadamente viene un crecimiento exponencial sobre la investigación en cannabis. Entonces, es una realidad. Lo importante es seguirlo comprendiendo, ser muy cautos todavía. Digamos, no decir que sirve para todo, como les decía inicialmente, tampoco decir que no sirve para nada. Es entre todos ir aportando nueva evidencia, nuevo conocimiento, y pues que podamos ir trabajando en ese sentido. Esas son algunas referencias sobre las cuales me he apoyado para realizar esta presentación. Y bueno, entonces, pues espero que haya sido de bastante agrado, que haya sido una charla bastante interesante, realmente que les despierte más el interés para que podamos seguir trabajando en ese sentido. Como les digo, la idea es como trabajar para los pacientes o eventualmente cuando seamos un paciente, porque pues nadie está exento de nada, tengamos una alternativa segura. Lo importante es eso, que no le vayamos a hacer daño al paciente, pero que le brindemos también una alternativa que le pueda solucionar algún problema de ellos en particular. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta.
¿Me escuchas, Luis Alfonso? Sí, te escucho. Listo, entonces vamos a hacer una serie de preguntas en 15 minutos. Obviamente no vamos a alcanzar a completar como todas las preguntas que tenemos en lista, pero entonces iniciamos. La primera es, ¿cuál es la inversión aproximada para implementar un cultivo legal de cannabis y qué requisitos deben tener las plantas para ser utilizadas en investigación y producción de medicamentos? Bueno, digamos que esa parte de cultivos, bueno, se me olvidaba, nosotros con unos compañeros que hicimos el diplomado el año pasado, hemos logrado construir una asociación eh, con respecto a todo lo que tiene que ver del cannabis, eh, que pues estamos trabajando precisamente en esto, en brindar como esa asesoría, estas cuestiones, se llama Asomedincana. Eh, digamos que los costos en ese momento para sacar licencias, porque pues hay que arrancar con las licencias para digamos, los cupos de cultivos. Colombia ha logrado como una mayor capacidad para cultivar, producir cannabis. Estos son cosas que toca hacer trámites por, digamos, el Ministerio de Trabajo, por el ICA, porque también las semillas tienen que estar estandarizadas. Es un proceso largo, no es difícil. El costo en este momento puede estar rondando solo con licencias. mm, Exactamente puede estar entre los 25 o 30 millones solamente para sacar licencias, fuera de lo que lleva toda la parte de cultivo, digamos, para estandarización, porque no es solamente sembrar las plantas digamos, crecieron, las maceré y producí un aceite y ya está. Si queremos hacer algo realmente medicinal o algo fitoterapéutico que cumpla con buenas prácticas de manufactura, la inversión pues sí sería bastante alta. Hay personas que siembran un par de hectáreas, sacan un aceitico y bueno, lo venden por ahí como muy artesanal, pero no es la idea. La idea es que lleguemos a algo lo más parecido posible a un medicamento. Entonces, digamos, en este momento exactamente no tendría la cifra del costo de toda la producción, sí es bastante alta, pero si alguien está muy interesado, de pronto nos pudiera escribir a la asociación y hay personas allí que son bastante expertas en este tema y nos pudieran colaborar más en ese sentido. Muchas gracias. Hay otra pregunta y es relacionada con si el cannabis medicinal es considerado un medicamento fitoterapéutico. Depende de la forma farmacéutica. Es lo que yo les mencionaba. Fitoterapéutico se considera es cuando haya cumplido unas buenas prácticas de manufactura, que toda la producción esté completamente estandarizada, que sepamos exactamente, tiene esto de THC, tiene esto de CBD, tiene estos terpenos, tiene toda esta cuestión, etcétera. Ahí se podría decir que es un fitoterapéutico. En ese momento tampoco tenemos fitoterapéuticos, porque son, digamos, lo que tenemos son derivados de la planta, por ejemplo, aceites, que es lo que más se venden, pero no tienen registro sanitario en BIMA, no tienen buenas prácticas de manufactura. Pero la buena noticia es que se está trabajando en eso. Entonces, yo creería que en un corto plazo van a empezar a producir como tal fitoterapéuticos, que eso ya nos acercaría mucho más a lo que es un medicamento, pero también implicaría todas las cuestiones legales, ¿no? Toda la parte de farmacovigilancia, mirar la eficacia, mirar la seguridad, efectos adversos, etcétera. Es algo que se nos viene, es algo muy interesante. Aprovecho esta pregunta para hacer una advertencia y es que nos hemos dado cuenta de productos falsos, ¿sí? Desafortunadamente eh, digamos, desafortunadamente logran hacer productos completamente falsos, los venden al público diciéndoles que, por ejemplo, son extracto de cannabis, pero no lo son. A veces son, literal, agua con tintura verde y los venden bastante costosos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que se está consumiendo porque no sabemos realmente qué es. Ok, hay otra pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones autorizadas por la FDA? Básicamente son las que mencionamos anteriormente. A Epidiolex le dio la oportunidad para ser comercializado para manejo de epilepsia.
pero es una indicación medio amarradita, porque tampoco ha sido tan fácil su aprobación. Digamos que serían los únicos que tal vez tendrían como una autorización por una agencia regulatoria. Los demás no, a ver, se pueden consumir, los podrían comercializar, pero no tienen un registro como tal de una agencia regulatoria, lo que de alguna manera también frena un poquito ese consumo. Pero bueno, ahí han comenzado con esto como tal. ¿Tú nos puedes, por favor, volver a repetir el nombre de la asociación para toda la parte de cultivos? Que hay personas que no nos Eh, escucharon muy bien. Se llama Asomedincana. Entonces, o si quieren me pueden escribir a mi correo y yo los puedo derivar con alguien que les pueda apoyar en este sentido. Mi correo Listo. es luisalfonso110 @hotmail.com y digamos que por allí, por medio de la asociación, podemos hacerles un acompañamiento mucho más adecuado en todo tipo, desde la parte de cultivo, de la parte legal, de la parte farmacológica, de la parte de seguridad, etcétera. Tenemos ahí un grupo bastante con experiencia e interdisciplinar que puede ayudar con esto. Hay otra pregunta. ¿Hay estudios que demuestran o hablan de un receptor CB3 o huérfano? ¿Cuáles son los avances y dónde podrían estar ubicados y para qué patologías podríamos direccionar el o los activos del cannabis? Ese es el punto, que no sabemos exactamente ese receptor qué funciones aún cumple desde el punto de vista fisiológico. Conocemos CB1, conocemos CB2, el CB3 aún no está muy claro. Eh, Parece ser que también tiene ubicación a nivel del sistema nervioso central, pero no conocemos su rol desde la parte fisiológica, y si no conocemos la parte fisiológica, pues aún no podemos estimar para qué patologías puede estar implicado o en cuáles puede estar implicado. Entonces, como les decía en algún momento de la charla, se ha descubierto, es decir, no estamos completamente seguros que sea un receptor cannabinoides tipo 3. Los últimos avances parecen decir que sí, pero aún no está muy claro su función dentro de nosotros. Seguramente en el transcurso de un tiempo nos saldrá la información de que está ubicado en tal parte, servirá para esto y a partir de ahí entonces podemos inferir para qué enfermedades puede ser. El problema es que a duras penas tenemos medicamentos para CB1, algunos para CB2, pues para CB3 se demoraría demasiado todavía para establecer para qué puede llegar a servir. Hay otra pregunta. Si la mayor absorción del cannabis se da por inhalación, ¿cuál sería entonces la forma farmacéutica de elección para que cumpla su acción farmacológica? Es una buena pregunta, pero la respuesta es depende. Realmente depende de la manera en cómo se ha aislado el producto, la patología de la cual se indica. eh, que tenga una absorción mayor por vía inhalada no siempre quiere decir que sea una ventaja. A veces puede ser un problema. ¿Por qué? Porque por esta vía se pueden alcanzar concentraciones mucho más altas y eso puede indicar una intoxicación. En ese momento los productos que tenemos son básicamente por vía oral. El más parecido a una inhalada es la dispersión en la mucosa oral. Medicamentos como tal, hablando específicamente de medicamentos, que son los que están, y de hecho la mayoría de los extractos son orales. Eh, Hay unas presentaciones inhaladas, pero como les digo, no tiene indicación ni nada, sino que son desarrollos que han hecho algunas empresas. Puede ser, por ejemplo, para manejo de dolor, más que todo, eh, pero pues forma farmacéutica como tal, aprobada, inhalada, no tenemos. Entonces, no sé si de pronto más adelante se pueda producir algún medicamento de por esta vía, pero entonces tocará tener mucho cuidado con las concentraciones más que todo de THC, que serían las situaciones allí. Pero lo que tenemos ahorita es más que todo por vía oral. Bueno, hay otra pregunta. Con la aprobación de las fórmulas magistrales en Colombia, ¿cómo se puede asegurar que tengan los componentes exactos de THC, CBD y CNBN? ¿Cómo se puede estandarizar? Lo que están haciendo ahora grandes empresas, por ejemplo Spectrum, Clever Lips y distintas, incluso asociaciones independientes, cultivadores, nuestros indígenas y todo también, de alguna manera, es que están tratando es
primero, estandarizar el cultivo, es decir, tratar de que todas las plantas que se cultiven puedan llegar a producir la misma concentración, o depende de lo que uno necesite. Si necesito una planta con más THC, menos CBD, más CBD, menos THC, o concentraciones iguales. Entonces, lo que se está haciendo es que toca, digamos, cultivar la familia, la familia, la familia, estarle haciendo análisis por cromatografía para mirar las concentraciones de THC, CBD, todas esas situaciones, hasta que se logre, digamos, estandarizar la producción, o sea, el cultivo, y a partir de un cultivo estandarizado se pueden hacer entonces preparados estandarizados, que es como la base para hacer las buenas prácticas de manufactura. En eso está, por eso también es un poco demorado, porque hay varias empresas que ya llevan un tiempo acá, han hecho un montaje muy bueno en laboratorios, en producción, están trabajando muchísimo a esto. Eh, digamos que se esperaría, yo creo que para el otro año salir los primeros medicamentos, que sería también algo muy interesante. Pero eso toma tiempo y por eso es que la inversión suele ser tan alta, porque esto no es sembrar dos, tres maticas, saco su aceite, le hago un extracto y pues ya. Entonces, no, toca hacer varios estudios, hacer estudios de cromatografías, mirar las concentraciones y lograr más o menos como el Sativex, que tiene la relación 1 a 1, THC-CBD, esa sería la idea, que pudiéramos llegar a eso y son productos ya estandarizados. Pero toma siempre su tiempo, incluso estudios, análisis genéticos de la planta, biológicos, bueno, es bastante complejo. ¿Hay conocimiento de cómo el INVIMA está trabajando para ayudar u orientar a fabricantes de derivados de cannabis, ejemplos fitoterapéuticos, en cuanto a la implementación de programas de farmacovigilancia? En cuanto a programas de farmacovigilancia, no. Digamos que, a ver, lo que pasa es que como en teoría no hay medicamentos, ¿sí? Entonces, pues no hay programa todavía. Pero es algo que también vamos a empezar a proponer. Los programas de farmacovigilancia en cannabis hay que hacerlos, más que todo por los pacientes que ya lo estén consumiendo, no importa dónde lo adquirieron, hay que todos acompañarlos y hay que hacer un montaje con eso. De hecho, yo tengo una propuesta también que puede servir para hacer estos seguimientos, estos programas, que parten de la base de un programa de farmacovigilancia de cualquier otro medicamento. Entonces se hacen los ajustes y dependiendo de eso se puede hacer. El INVIMA en este momento, pues sí, en su página, los que deseen pueden entrar a www.invima.gov.co y hay un enlace que dice cannabis. En ese enlace de cannabis hay muchísima información dirigida más que toda la parte de licencias, en la parte de cultivos, bueno, algo de medicamentos, pero la propuesta de farmacovigilancia es algo que también se viene elaborando y de hecho tenemos que prepararnos para cuando lleguen los medicamentos o extractos o los derivados, inmediatamente comenzar a aplicarlos al tiempo que el paciente los empieza a consumir. ¿Existe alguna exigencia de concentración de THC para realizar preparados homeopáticos? No, no existe como, es decir, lo importante es que no sea muy alto, eso sí. Lo ideal es que las preparaciones de estos medicamentos no vayan a ser de una concentración de THC muy elevada, porque eso puede tener serias implicaciones a nivel neurológico. Entonces, digamos, la sensación de subida o el high que se puede presentar puede ser más intenso y eso puede producir mayor psicosis, toda esa cuestión. Entonces, digamos, no existe como tal un mínimo de concentración, pero lo ideal es que tampoco sea algo tan alto. Y como vimos, dependiendo de la potencia del THC que tenga el concentrado, así mismo será la dosis. Entonces, todo esto va a depender de la dosis. Entonces, a mayor concentración, menos dosis. Pero eso tampoco está muy regular, digamos, muy establecido, que digamos. Pero la idea es que tampoco sean preparados tan concentrados. ¿Existe a nivel nacional o internacional alguna capacitación puntual en farmacovigilancia de cannabis medicinal certificada? Certificado como tal, que yo conozca, tal vez no, pero por medio incluso de la misma asociación o dependiendo de las necesidades, se pueden hacer charlas o se pueden hacer programas para implementar lo que es la farmacovigilancia del cannabis. Entonces, digamos que esta industria es tan naciente, es tan bebé, que a todo nivel todos estamos aprendiendo
estamos desarrollando ideas y estamos elaborando precisamente toda esta parte académica que nos permita ir avanzando en eso y como decía anteriormente, cuando lleguen los medicamentos, estar preparados con un programa de farmacovigilancia como tal establecido. Entonces, que yo conozca certificado, tal vez no, pero hay personas que pueden hacer charlas o que pueden hacer esas situaciones. Otra pregunta. Vamos a hacer tres preguntas más y cerramos la sesión por tiempo. Entonces, la otra ¿es posible ¿Listo? adquirir en Colombia estos medicamentos aprobados en otros países? Por ejemplo, Sativex y Epidiolex. Sí, hay unos pacientes incluso que ya lo están consumiendo, eh, eh, tal vez más algunos porque los han comprado, otros porque por alguna vía han logrado que la EPS se los den, pero pues son casos demasiado particulares, paciente con esclerosis múltiple, serial. Pues un medicamento que está muy recién salido, no sé qué tiempo ya está disponible para traerlo a Colombia. Eh, Hay que mirar la parte de tomos del medicamentos que bueno, se pueden, por la vía legal se puede hacer algo para poder traerlos. Entonces, como les decía, tenemos esos medicamentos aprobados que ya conocemos, que algunos pacientes en Colombia ya lo están consumiendo, y están las otras elaboraciones, como los aceites, que también los importan, hay unos que los importan, también las concentraciones muy interesantes. Hay, digamos, extractos, no medicamentos extractos, que tienen solo THC, otros que tienen solo CBD, otros que tienen combinados, otro que es todo lo que tiene la planta, es decir, THC más CBD más los terpenos, los flavonoides, todo. Entonces, dependiendo de la necesidad del paciente, pues hay que mirar el producto más adecuado. El problema es que hay tantos que a veces no es fácil escoger. Pero, digamos, los otros sí hay unos pacientes que ya lo están consumiendo aquí en el país. Ok. Otra pregunta. ¿Qué lugar en la terapia le daría usted a los terpenos? ¿Qué lugar? A ver, lo que pasa es que los terpenos no conocemos exactamente su potencial terapéutico. Hay unos estudios que se han hecho in vitro y de pronto in vivo en modelo animal, tal vez que se viene trabajando bastante fuerte en cáncer, cáncer de seno, pero no hay una indicación como tal. De hecho, ni siquiera tenemos extracto de terpenos, solamente terpenos, no hay. Entonces, en ese momento no es fácil establecer su potencial terapéutico. Sabemos el THC y el CBD más o menos cómo funcionan y por eso ya hay unas indicaciones, pero lo que son terpenos generalmente vienen incluidos en los extractos que son de la planta completa, producto con su THC y el resto. Pero los terpenos que hay muchísimos, cuál es terapéutico, cuál no, cuál sirve, cuál no. Entonces, es una cuestión que apenas también se está desarrollando. Y última pregunta. ¿Qué opina de los productos caseros y qué sentido tienen las semillas en aceite? Los productos caseros. A ver, por lo menos en el país se habla mucho de la tradición, nuestra tradición milenaria, que no es tan milenaria realmente, que es aquí el cannabis no es tan antiguo realmente. Hay que tener mucho cuidado, porque como les digo, así como hay unos productos que tienen todo su desarrollo, su parte juiciosa en el desarrollo, pueden ser buenos. El problema es que tal vez a veces no sabemos la concentración de eso que tiene, cómo viene, y eso puede tener un riesgo. Entonces, lo que siempre digo, hay que tener cuidado con la concentración y lo que tiene el producto. No es lo mismo un producto con concentración de THC del 1% a uno que venga con el 10%. Claramente el del 10% le puede ocasionar un problema gravísimo a un paciente, a nivel neurológico, por ejemplo. Entonces, esos preparados caseros, pues todo parte también de conocer la planta, la concentración de lo que ella produce. Eh, no me es fácil decirles si son buenos o malos, ¿sí? Hay unos, por ejemplo, que conocí, que incluso se denunció en su momento porque pues, lo producían en el Tolima, un frasco grandecito, costaba 40.000 pesos, pero eso tenía más cara de ilegal, una cuestión completamente complicada. Eh, Incluso decía el supuesto laboratorio donde lo producían, habían puesto una cuestión del INVIMA,
más como para engañar a las personas, porque ningún producto en Colombia tiene registro o autorización por el INVIMA. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay unos que son importados, que por lo menos son más claros en decir qué tienen y para qué sirven, eso también pudiera ser. Entonces es un poquito complejo. Tal vez los preparados tópicos, porque eso sí no lo hemos mencionado, pueden ser un poquito más fácil de llevar. Al final la parte tópica no es tan complicada. Se usa mucho en pacientes con artrosis. Y hay unos que dicen que les funciona y bueno, es otro campo interesante para investigar su potencial uso terapéutico en esa situación. Y con respecto a las semillas, pues, por ejemplo, hoy en día ya se consiguen tortas con semillas de amapola y hace 100 años la amapola era una cosa perseguida. Entonces, las semillas, si se usan para fines recreativos, pues igual no tendrá mayor problema. Eh, ya si es para cultivos, pues también tienen que ser semillas certificadas, de saber de dónde vienen, quién las ha producido y bueno, empezar también su lote de estandarización. Es un proceso también. Bueno, entonces, primero que todo, agradecerle al doctor Luis Alfonso por la conferencia que nos acaba de brindar, a ustedes por la asistencia y la atención que han prestado en esta conferencia y queremos hacerle una extensa invitación a que hagan parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Entonces pueden visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn o en nuestra página web www.asofarmacovigilancia.org. Si de pronto quedaron con dudas con respecto a este webinar, pueden realizar las preguntas al doctor Luis Alfonso Laverde a su correo electrónico o al correo electrónico de donde recibieron la invitación para este webinar. También hacerles una extensa invitación al evento que tenemos anual este año en nuestro país, que es el ISOP 2019, para que se inscriban y pues asimismo si de pronto tienen dudas también pueden comunicarse eh, mediante nuestra página web. Adicionalmente, si ustedes quisieran de pronto volver a ver esta conferencia, pueden entrar en nuestra página web, en la parte de repositorio de materiales, ahí encuentran la conferencia nuevamente. Y muchas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos, una muy buena noche y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.